Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin C, vitamina, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Esta noche en Lunes de Mina. Los últimos 3 días pasarán a la historia como el acontecimiento católico más importante y trascendente en la vida de todos los paraguayos. El Papa Francisco, el hombre cuyo carisma y espiritualidad tocó los corazones de miles de fieles católicos. Sus homilías y sus discursos calaron muy hondo y deja reflexiones, enseñanzas y tareas por cumplir. Analizamos con un panel de lujo lo que significó el paso por tierra guaraní de uno de los líderes políticos y espirituales más importantes del mundo. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Y ahora seguro, que mejor que los otros programas, porque bueno, la visita del Papa sin lugar a dudas nos dejó con un ánimo diferente. Bueno, les cuento que como siempre, vestida por Tinola Borbón, toda brillosa o brillante, igual, Muchas gracias, Tinola. Ya saben que si quieren consultar con Tinola Borbón pueden llamar al 021 52 50 60 y en Facebook está en Tinola Borbón S.A. Bueno, y el Imperio de la Belleza, hoy me maquilló María Eugenia, de Joseph, obviamente. Ya sabes que Joseph, tenés a los mejores profesionales y tenés un Joseph casi en todo el país y en cada barrio. Bueno, en la Casa Central tenés que visitar ahí en la avenida Fernando Lamora, al costado de la terminal de ómnibus, realmente un imperio. Bueno, y para cuando hablo de todo lo que tenga que ver con la belleza, también obviamente hablo de Revlon. El nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy, ya sabes, es base más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza, tonos intensos, resistentes para el día a día. Probá también el innovador esmalte con brillo de diamante que está ahí, ¿ves? Que le pones arriba de los colores. Es resistente y duradero. Bueno, ahora sí saludo a los invitados de hoy, después de estas jornadas realmente maravillosas que vivimos todos, para comentar y en algunos casos para rendir homenaje. Se encuentra con nosotros Coqui Ruiz, artista plástico, realmente un genio, nos hizo sentir orgullosos y orgullosas a todos y a todas. ¿Qué tal, Coqui? Muy buenas noches, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Pobre Coqui, encima vas a estar molido. No, pero estoy contento. Ay, lógico, y eso te carga pila, ¿verdad? Sí, la sí, adrenalina. Sí. Gracias por venir, Coqui, ¿sí? Gracias a vos. Con nosotros se encuentra también Ana María Careaga. Ella tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco, después nos cuenta por qué. Es hija de Esther Palestrino de Careaga. Saben casi todos la historia entre el Papa Francisco y la madre de Ana María, pero ella nos va a recordar y contar anécdotas de ese encuentro fabuloso que tuvo su hermana y ella con el Papa Francisco. Gracias, Ana María, por venir, ¿sí? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias. Con nosotros también se encuentra el embajador, miembro de la comisión de la visita papal, Seferino Valdés. Gracias por venir, ¿sí? Buenas noches. Gracias. Y el padre Francisco Silva, él es miembro de la organización central de la visita del Papa. Gracias, padre, por venir.
un gusto y realmente es un honor compartir con toda la audiencia y con ustedes en la mesa. Gracias, muchas gracias. Bueno, queremos empezar antes de ir a los balances, a las anécdotas, con algunos discursos del Papa. Después también obviamente vamos a las homilías, etcétera. Pero antes saludo a Jenny Domínguez, mi compañera de todos los lunes. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Mina. Saludos a nuestros invitados y por supuesto a todas las personas que están viendo Red Guaraní a estas horas. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer, como todos los lunes, a Segolén Baitinola por este bello conjuntito. Tengo un yaqui a rayas, en combinación con una chaqueta roja, así que muchísimas gracias a Segolén Baitinola y también a la gente de Joseph por los tratamientos capilares. Muy bien, Mina, ¿qué les parece si vemos lo que representaba, o mejor dicho, lo que fue ese discurso en el Palacio de López del Papa Francisco hace unos días? En este pequeño resumen tenemos lo que dijo en Palacio de López y lo que dijo en el León Condú. Veamos. No hay que detenerse en lo conflictivo. La unidad siempre es superior al conflicto. Sé que existe una firme voluntad para desterrar hoy la corrupción. Que no haya más víctimas de la violencia, la corrupción o el narcotráfico. La medida del modelo económico ha de ser la dignidad integral de la persona, especialmente la persona más vulnerable e indefensa. No tengan miedo de dejar todo en la cancha. Jueguen limpio, jueguen con todo. No busquen el arreglo previo para evitar el cansancio, la lucha. No coimeen al referee. Me da un poquito de alergia, o para no decirlo así en términos tan finos, un poquito de moquillo, el escuchar discursos grandilocuentes con todas estas palabras. Y cuando uno conoce a la persona que habla, dice, qué mentiroso que sos. El diálogo es sobre la mesa, claro. Si vos en el diálogo no decís realmente lo que sentís, lo que pensás, y no te comprometés a escuchar al otro, ir ajustando lo que vas pensando vos y conversando, el diálogo no sirve, es una pinturita. ¿Y cuál es la identidad en un país? El amor a la patria. La patria primero, después mi negocio. La patria primero. Dialogar no es negociar. Negociar es procurar sacar la propia tajada. A ver cómo saco la mía, no dialogues, no pierdas tiempo. Si vas con esa intención, no pierdas tiempo. Les pido que no cedan a un modelo económico idolátrico que necesita sacrificar vidas humanas en el altar del dinero y de la rentabilidad. Por ejemplo, ningún político puede cumplir su rol, su trabajo, si está chantajeado por actitudes de corrupción. Dame esto, dame este poder, dame esto, o si no, yo te voy a hacer esto o aquello otro. ¿No? Eso que se da en todos los pueblos del mundo, porque eso se da, si un pueblo quiere mantener su dignidad, tiene que desterrarlo. Estoy hablando de algo universal. Lo peor que les puede pasar a cada uno de ustedes cuando salgan de aquí es pensar qué bien lo que le dijo el Papa a fulano, a sultano, a aquel otro. Si alguno de ustedes acepta pensar así, porque el pensamiento suele venir, a mí también me viene a veces, pero hay que rechazarlo. ¿El Papa a quién le dijo eso? A mí.
cada uno que sí, a mí. Me estaba riendo porque exactamente, bueno, tuve el placer de estar en el León Condú, realmente para mí una reunión muy significativa, no solo por la presencia del Papa, obviamente lo más importante, un líder religioso y político en realidad, no partidario, ¿verdad? En ese lugar, pero sobre todo también por la característica de ese encuentro. Estaban representantes realmente, o muchos de los representantes diversos de la sociedad, o sea, diversos estamentos, habían periodistas, campesinos, trabajadores, empresarios, mujeres, hombres, jóvenes, bueno, realmente impresionante lo plural, la representación plural que había, artistas. Entonces me gustó esto, sinceramente, y me gustó también todo lo que dijo el Papa en el León Condú, que lo resumimos en partecita, obviamente, porque fue mucho más extenso, por suerte, y mucho más rico, por lo tanto, porque todo era sin desperdicio, realmente lo que había dicho el Papa en el León Condú. Pero esto de al final cuando dijo, porque cuando decía algunas cosas, todos decíamos, escuchaste, presidente, escuchaste fulano, escuchaste, ¿verdad? O sea, más o menos, y después aclaró, nada de escuchaste fulano, era para todos, ¿verdad? Era para cada uno de nosotros, porque es cierto, cada uno de nosotros tenemos un poco de lo que él decía que no había que hacer, y también tenemos un poco de todo aquello que decía que había que hacer para tener una patria grande y la famosa patria soñada de nuestra canción. ¿Qué les pareció a ustedes en general, digamos, la visita del Papa? ¿Qué les dejó a cada uno la visita del Papa? Por ejemplo, embajador, en el caso, en lo organizativo, en todo lo protocolar, digamos, salió realmente, todos decimos, digo casi perfecto, solamente por el caso de Coabolaños, porque después impecable todo, ¿no? Esta es una visita, estoy cansado, mi voz prácticamente no da, Sí. Realmente tengo que admitir, estoy cansado, Sí. pero con maravillosos recuerdos de una visita memorable. Primero, la imagen del Santo Padre que al pasar, porque nosotros estuvimos cerca, entonces cada vez que pasaba y la gente que trataba de tocarlo, la gente que lloraba, la gente que se emocionaba, son actos así que nunca uno experimenta en la vida. Después la participación de la gente, millones de personas, miles en todos los lugares, todo tratando de tener un momento con el Santo Padre. Desde el punto de vista protocolar, nosotros trabajamos en un ambiente de mucha armonía con la Iglesia Católica, porque nosotros nos encargamos de la parte de la infraestructura, pero el contenido de toda la visita fue realmente hecha por la Iglesia Católica. Y nunca nos dio esta oportunidad de trabajar todos juntos, en particular no solo la Iglesia Católica, sino la gente del Vaticano representado por la Nunciatura. Y la Eso te iba a preguntar, porque fue así, a ver, la coordinación era gobierno, ¿verdad? O sea, Sí, Estado paraguayo, exacto, representado exacto. por nuestro gobierno, ¿verdad? Gobierno, Vaticano, o Sí, sea, el gobierno sí, del Vaticano, exacto. ¿verdad? Y la Iglesia Católica Paraguaya. La Iglesia Católica. O sea, eran como tres estamentos. Esos son, digamos. pero dentro, en forma interna, lógicamente, todo lo que se resolvía después se presentaba al Vaticano. Pero entre nosotros, o sea, representado el gobierno por el ministro encargado de la Secretaría de la Presidencia y la Iglesia Católica por el arzobispo de Asunción, entonces, a través de ese liderazgo de ambos, todos los O estamentos... sea que nada se dejó al azar. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Seferino? Por lo siguiente, ¿viste cuando Evo Morales le entrega esa cruz con la hoz y el martillo, verdad? Que le sorprendió un poco al Papa, al principio parecía que le desagradó y después le explicó Evo Morales por qué, esa simbología, etc. Y decíamos nosotros acá, lo que es raro, porque normalmente todo está establecido, o sea, no es nada de sorpresa, digamos, para el Papa. Bueno, puede haber una sorpresita, pero te digo, es todo tan protocolar que a mí me extrañó que él se sorprenda de eso. Acá, digamos, yo tengo entendido que todos, digamos, el Vaticano sabe todo lo que se le va a hacer al Papa, los homenajes, en qué consisten. ¿Es así o no? Es así mismo. Hasta la sorpresa nosotros tenemos que estar preparados. Exacto. Entonces, hasta la sorpresa que puede ocurrir, Sí. tenemos que prever antes. Ambas partes en un diálogo. Y eso es lo que conseguimos, hablar permanentemente con la Iglesia y después consultar. Pero detalles de la silla
todo lo que va a estar detrás, porque a mí me tocó la parte de Caacupé, entonces todos los detalles eran consultados con la iglesia, lógicamente. Y aprobado, digamos. Y aprobado, o sea, nada se... Nosotros teníamos plan A, B y C, hasta Z, usamos todas las... Por el caso de, conocemos la personalidad, hicimos el estudio de la personalidad, los viajes anteriores. Yo estuve en Corea para la visita de su santidad en Corea en agosto pasado, seguí lo de Filipinas, entonces todas las visitas teníamos gente de seguridad estuvo antes en el Vaticano conversando con la gente, nuestros representantes fueron también a conversar antes de la visita. Seguimos la visita de Ecuador, cada detalle. Sí. Llegamos hasta casos de prever casos extremos, porque de repente surgió el rumor de que se iba a quedar un día más. Bueno, previmos todo un día más, pero llegamos a casos de locura, de prever, bueno, nos sale, se queda una semana más, en vez de ir de vacaciones a Castel Gandolfo, se queda en Paraguay. Teníamos que buscar todos los lugares, claro. Todos, inclusive los casos extremos, estamos previendo. Ajá. ¿Y qué pasó en Nicua Bolaños? En Nicua Bolaños, conoce esta insignia, sí. ¿La reconoce? Claro, sí, sí, de los bomberos. Bueno, sí. Yo soy miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Sí. 16 miembros de mi familia estaban cuando ocurrió esa tragedia. No como 16, no, pero como bomberos. Como bomberos, no directamente. Sí. Y uno de mis sobrinos desapareció por 3 o 4 horas que no sabíamos dónde estaba. O sea, el caso de Nicua Bolaños para mí es algo que realmente nos toca mucho, muy de cerca, por todos nuestros camaradas que estuvieron ahí y por todo lo que hasta ahora recuerdan la situación. Sí. En el caso específico, como ocurrió ahora, cada uno de nosotros tenía un evento que atender. En mi caso especial fue Caacupé. Entonces yo estando en Caacupé, de ahí ya fui directamente al aeropuerto. Entonces no tengo los detalles de lo que realmente ocurrió en Nicua Bolaños, por lo que sería muy irresponsable de mi parte si no estuve ahí a hacer algunas apreciaciones. Pero digamos como informe general. Solamente la información general que tengo. Y hoy creo que hicieron la gente de prensa ya hicieron unas aclaraciones sobre ese caso específico, pero yo no pude estar ahí porque ya estaba en el aeropuerto. Realmente lo único que no salió como se quería, digamos, sí, ¿verdad? El Papa, su santidad, dio la bendición. Sí, sí. Eso es lo que decía, estaba leyendo hoy en Radio Vaticano, pero más de eso no conozco todos los detalles. Bueno, Jenny, queremos obviamente destacar lo positivo, lo que nos llenó de orgullo, la obra de Coqui y todas las personas que hicieron posible ese inmenso, divino, precioso, espectacular altar, retablo se dice, Coqui. Retablo, que fue fuera de serie. Yo cuando vi eso en internet la primera vez, yo no podía creer que eso estaba hecho, digamos, con frutos de la tierra. Sí. Así que tenemos un informe. Uno quería saber qué decían los medios internacionales y te sentías orgulloso de ser paraguayo, definitivamente. Sí. Así es. La CNN decía, el Paraguay puede hacer un altar de cocos y mazorcas, puede hacer una oración de barro y música de la basura. Mira, definitivamente, veamos de qué se trata el altar de maíz, que por cierto lo hicieron Coqui Ruiz y la gente de San Ignacio Misiones. Veamos. Cada ser humano nace con la capacidad de crear y el arte debe salir de las colecciones de museos para instalarse en el pueblo. Con esta premisa, Coqui Ruiz creó los festejos de Tañarandú hace más de 20 años. Cada Semana Santa, la compañía de Tañarandú, que forma parte de San Ignacio Misiones, recibe a miles de personas que llegan de todas partes a presenciar la procesión de la Virgen Dolorosa por el Ubagarapé, acompañado del canto de los estacioneros e iluminado con miles de candiles, además de los actos culturales en la barraca, donde los artistas populares exponían los cuadros vivientes de obras de relevancia universal. Coqui Ruiz, un pintor autodidacta, fue experimentando con los colores que él mismo conseguía en la naturaleza y de esa manera creaba obras majestuosas, cargadas de espiritualidad. Coqui nos tiene acostumbrados a la excelencia y en estos días pudimos apreciar su última gran obra maestra,
El artista misionero fue el encargado de crear el altar de maíz para la misa del Papa Francisco en Ñuguazú. Para ello, se utilizaron unas 32.000 mazorcas de maíz, más de 200.000 pequeños cocos y cientos de miles de semillas. El retablo, que tiene una dimensión de unos 40 metros, fue inspirado en la cultura guaraní. Toda la comunidad de Misiones se involucró en el proceso de trabajo del retablo de maíz, hasta que salió de San Ignacio, rumbo a su destino, la zona de Ñuguazú, en Luque. De esta manera, Coqui Ruiz y sus colaboradores nos demuestran que cada ser humano es un artista y cada acción una obra de arte. Bueno, es una forma de poder rendir este pequeño homenaje a Coqui Ruiz y a toda la gente que trabaja con él en San Ignacio Misiones. Coqui, de verdad un orgullo, sinceramente. Gracias, muy amable. Bueno, Coqui, a ver, ¿cómo surge todo esto? O sea, ¿por qué Coqui Ruiz finalmente es el encargado de hacer esta obra maravillosa? ¿Cómo fue que te encargaron a vos? Bueno, estábamos haciendo por segundo año consecutivo, esto es muy providencial. Bueno, el año pasado empezamos nosotros con el retablo, el primer retablo de... Decimos, cuando yo digo retablo, ahora la gente ya sabe que es un retablo. Sí. Antes decía retablo, ay, ¿no vas a hacer entonces el altar? Me decía, bueno, entonces hablábamos del altar. Para poder saber también, ¿cuál es la diferencia entre un retablo y un altar, padre? El altar es en donde, vamos a decir, la mesa y su entorno, donde sucede el sacrificio del Señor, donde se celebra la Eucaristía. Y con el retablo es lo que soporta que está en el fondo, siempre que está en el fondo, ¿verdad? Ustedes van a ver en diferentes iglesias los retablos antiguos, como Yaguarón o acá en la catedral, ¿verdad? Sí. Que son... Y tiene todo su significado, vamos a decir. ¿Por qué se le coloca ahí a una imagen? Tiene toda su jerarquía y tiene su significación. Entiendo. Bueno, ahora vamos entonces. Right. Entonces, cuando estábamos haciendo, desde el año pasado empezamos con los retablos de maíz, coco. Y este año estábamos en plena Semana Santa cuando me llamaron de la comisión, me llamaron también de parte, una amiga de parte de la señora de Sara Cartes, me llamó a preguntar... ¿Quién es la amiga? Mati Sacoda. Me preguntó a ver si era posible, eso era posible trasladar hasta Asunción. Y bueno, también paralelamente hasta el Monseñor de Cagacupé también estaba interesado en los cuadros vivientes, algo así. Estuvo Alberto Peralta visitándome para plantearme hacer cuadros vivientes en Cagacupé, pero todavía no se sabía bien en qué. Yo decía, cuadros vivientes tiene que ser de noche. Entonces todavía no se tenía bien claro dónde iban a ser las misas principales, todo eso. Pero ya decían que era Ñuguazú y bueno, yo estuve, después de Semana Santa enseguida, como en Semana Santa hicimos un retablo ya grande, más importante, vine yo esa semana a Asunción a proyectar un nuevo retablo porque dije yo, bueno, para el Papa tenemos que hacer un retablo nuevo. Porque se trata de eso. Una obra de arte es la etapa del trabajo, es el proceso del trabajo. Ahí está la etapa de creatividad y la obra, el trabajo. Entonces, justamente, muy pronto llegó me animaron y me dijeron, podés comenzar nomás ya porque esto sí va a salir. A pesar que todavía no venía del Vaticano la respuesta oficial, me animaban a que vaya a trabajar nomás, porque estaba, que llegó que fue muy bien visto. Y porque desde acá se apoyaba muy bien, la iglesia también apoyaba, es decir, interés de todo, era de todo, la comisión de tanto del gobierno como del... o sea que el Vaticano mismo tuvo que aprobar esto, como decíamos con el embajador, que todo se aprueba. El procedimiento siempre, todo lo que atañe a liturgia, que es prácticamente lo central de todas las celebraciones. Nosotros, a través de la comisión de liturgia que está dentro de una de las comisiones, sometemos a la comisión central de iglesia y después conjuntamente con el gobierno y con un referente de la iglesia que se fue al Vaticano a llevar toda la información con todos los detalles y desde el Vaticano envían los informes favorables o cosas que modificaciones que sufrió una modificación en el proyecto inicial, pero que fue solamente esa parte
y todo lo demás ¿En qué aprobaron. se modificó, por ejemplo? Lo que hicieron ahí de maíz, el de San Ignacio y San Francisco. Porque al comienzo nosotros planteábamos al principio la Virgen de la Asunción y San Roque, que ya teníamos ahí al costado del altar, en imagen grande, así, ¿verdad? Entonces se quería un poco también recoger toda la parte cultural de la evangelización y bueno, él va a explicar mejor esa parte, ¿verdad? A ver, ¿cómo fue la modificación, Coqui? No, que en principio las imágenes que yo hablé que serían de semillas de la Virgen y de San Roque, se modificó a San Ignacio y a San Francisco, que son patronos del Santo Padre, tanto por el nombre como por la congregación a que él pertenece, porque las imágenes ya estaban... ¿Que eran cuáles las que ibas a poner? Y eran las de la Virgen de la Asunción y la de San Roque, se cambió por la de San Francisco y San Ignacio. Bueno, y después la gente fue a ver, vos empezaste, digamos, esto más o menos cuando... Bueno, entonces cuando fue oficial, cuando oficializaron que el retablo estábamos haciendo nosotros, abrimos la puerta del taller. Ya empezó el proceso de la carpintería y empezamos nosotros a ponerle pendiente a todo San Ignacio de que estamos trabajando en el taller, que la gente entre. Pensé yo, bueno, a los paraguayos nos gusta tocar y si nos gusta algo queremos tocar, y si no tocamos nos sentimos, ¿verdad? Entonces dijimos, para que la gente le guste esto, vamos a dejar que entren y toquen, que manoseen. Abrimos las puertas del taller, a puertas abiertas, invitábamos a la gente a pasar, a entrar, y empezaron a escribir también, ¿verdad? Primero queríamos que los niños hagan algún garabato en los cocos. Pero al final eran la gente la que escribía y quitaba una foto, ¿verdad? Y enviaban, ¿verdad? Y quitaban otra foto y, bueno, en el primer caso que quitaban una foto y yo he visto que esa persona escribió, mandó la foto y después volvió otra vez y escribió 3, 4, 5 cocos más o menos. Y quitó foto y después a la tarde dijo, ¿puedo seguir escribiendo más? Y yo me fui a mirar el primer coco que escribió y decía, gracias Señor por mi salud. Me pareció excelente la idea de que esos cocos representaran un poco de la religiosidad popular, ¿verdad? Y yo dije, entonces le dije a mi hija, vamos a abrir una página que se llama Altar del Maíz, lógicamente, porque para que la gente entienda y que en esa página la gente nos pida, nosotros le fotografiamos y le devolvemos. Eso fue la explosión y el entusiasmo que motivó a la gente de ir, la gente misma de San Ignacio, porque cuando sabían que venían acá al taller del molino, venían y escribían su nombre, luego levantaban al Facebook y le decían, yo también quiero, ¿verdad? Y iban cada rato iban a llevar impresionante. 5, 10, 20 Por acá en el nombres. seminario también se habilitó esto, ¿verdad? Había una señora que tenía que conseguir 20.800 nombres, tenía que completar. Iban con 4 amigas, con 5 amigas, se turnaban. Amanecían, después le dimos hospedaje ahí ya en casa porque le veía yo a ella que amanecía, se abría las puertas y ella ya entraba, ¿verdad? Para escribir los nombres. Sí, bueno, alguien que hacía todo ese procedimiento por la beatificación de Chiquitunga, ¿verdad? Y me parecía maravilloso. Yo tengo un amigo y quiero contar esta anécdota porque es muy simpática. Se llama René Klein. Voy a dar el nombre inclusive. René Klein. Él es un sojero, es un cónsul del holandés, de Holanda acá en Paraguay, ¿verdad? Y él nunca le vi a él sentir nada de emociones religiosas, él siempre fue más bien alguien que está con los precios de la soja como está el precio del mercado. Pero es mi amigo porque suele comprar obras de arte y siempre me suele visitar. Se fue, vio, estaba mirando y dice, ¿pero por qué escriben? Y yo le decía, pero mira, fíjate bien lo que está pasando acá. Mira que todos los cocos tienen nombre. Entonces él escribió, también le quitó fotos. Después se despidió y al otro día a la mañana volvió y dice, mira, tengo una lista de tanto. Y se quedó él y hasta el día que estaba llegando el Papa me decía,
¿y qué tal? Ya llegó el Papa, ¿y qué tal te va? ¿Cómo se involucró a partir de eso? Es increíble. Mira, se involucró de una manera maravillosa. Y después, cuando en San Ignacio tenía que salir el altar y traerse hasta Asunción, la gente lloraba, era el hijo que se iba más o menos. Sí, qué emoción. Quedó vacío San Ignacio con la salida. Y al paso en San Juan, la gente salía a saludarnos. Nos vitoreaban, gritaban, alababan. ¿Tuviste un premio por todo lo que hiciste, Coqui? Bueno, era porque conseguimos de que la gente se involucre y sea partícipe, ¿verdad? Así es. En Carapeguá los jóvenes, eran los jóvenes y la gente, llovía torrencialmente, llovía copiosamente cuando estaban toda la gente a la vera del camino abrazados y saludando. En ese momento me llama el señor que me estaba haciendo los transportes y me dice, le llamé a la gente que está manejando los camiones, que eran gente que estaban, choferes involucrados a esa carga porque era un transporte más o menos. Pero le dice, miren a la gente cómo están llorando los que están ahí al costado, lloran de emoción. Y dice, nosotros también estamos llorando, decía el chofer. Increíble. Lógico, maravilla. Bueno, quiero más detalles luego, Coqui. Tengo que dar una brevísima pausa y después vamos a la historia de Ana María Careaga con el padre Francisco en este encuentro. Atención, descarga la app de Tigo Sport desde tu smartphone de cualquier operadora y viví toda la pasión de Torneo Clausura 2015 en vivo, estés donde estés. Noticias, estadísticas, todos los goles, las mejores jugadas, notificaciones de tu equipo favorito y mucho más. Encontrala en las tiendas Google Play o App Store y comenzá a palpitar lo mejor del fútbol paraguayo. Entérate más en app.tigosport.com.pi. Tigo Sport apoya el deporte paraguayo. Bueno, y vos sabés que si tenés pulpa de artista, efectivamente seguro que habrás participado de este hermoso altar que hizo Coqui y toda la gente. Felicidades realmente, tenés pulpa de artista. La pulpa es la esencia que nos hace únicos como Pool, la única gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pool, naturalmente, nuestra. Pausa y enseguida estamos con más anécdotas y detalles sobre la visita papal. ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apurate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Una sensación
de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. ¿Ashley? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Utiliza los servicios de la CEU y participa del sorteo de 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sorteamos 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro, televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares Split de 12.000 BTU, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en www.cu.co.py. Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día. Bueno, ya sabes que tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos en forma mucho más rápida y sencilla. Cuentan con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país y para mayor información
Accede a www.bancocontinental.com.pi. Comunicate al 492-501 al 3. Practipago, un servicio del Banco Continental. Bueno, ya sabes que encontrás todo en un solo lugar, todo para la construcción. El stock realmente permanente, desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores y mucho más. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, y carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las experiencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Bueno, y esta historia que nos va a contar Ana María Careaga es la historia de una paraguaya que significó mucho en la vida del Papa, del padre Jorge Bergoglio. Tanto es así que él hizo, no sé, 100.000 veces referencia al caso de la madre de Ana María. Y bueno, entonces queremos, para aquellas personas que no saben la historia, queremos que nos cuente. A ver, ¿quién era tu madre para la gente joven que no vivió toda esa época de dictaduras, etcétera, y que de repente no conoce a todos nuestros héroes de la democracia? Bueno, mi madre era una mujer que nació en Uruguay, sí, de padre uruguayo y madre paraguaya, que se afincaron en el Paraguay. Ella creció y se desarrolló y estudió acá. Sí. Primero se recibió de maestra, después se recibió de bioquímica farmacéutica y fue una mujer de avanzada para su época. Ella nació en 1918 y de joven, fue una joven con muchas inquietudes, militante del Partido Revolucionario Febrerista, que iba recorriendo, de avanzada, digo, por ser mujer, sí, que iba recorriendo los pueblos, hablando con los campesinos. Fue una de las fundadoras del movimiento feminista del febrerismo. Y en ese contexto, cuando fue la dictadura de Morínigo y posteriormente con la dictadura de Stroessner, se fue del Paraguay, se exilió en la Argentina, se refugió en la Argentina y no pudo volver más a este país. Un país que amaba entrañablemente, tenía pasión por Paraguay, y a pesar de que nosotras, sus 3 hijas, no pudimos conocer Paraguay, sino de grandes. Claro, ya tuvieron que nacer en el exilio, digamos. Exactamente, ellos se casaron con mi papá, Raimundo Careaga, se casaron en la Argentina, nosotras 3 nacimos ahí, y en realidad no conocimos Paraguay de grandes, pero nos enseñó ese amor que tenía por esta tierra, que era una apasionada de su país. Bueno, y ahí tu mamá, digamos, aparte de ir al exilio por enfrentar dictaduras a nuestro país, va a la Argentina, trabaja en la Argentina, milita en la Argentina, pero también luego enfrenta la dictadura terrible de la Argentina, ¿es así? Exactamente, en ese marco de nosotros nos criamos en un hogar con inquietudes sociales, con un compromiso con el prójimo, con el más necesitado, una casa de puertas abiertas, sí, y nosotros también nos criamos en ese ambiente de compromiso con la realidad social. En un primer momento, a partir del 24 de marzo de 1976, se recrudece la represión. Mi domicilio había sido allanado en varias oportunidades, ellos habían sido amenazados para irse del país y lo secuestran a mi cuñado Manuel Carlos Cuevas, el marido de mi hermana Mabel, cuando ella estaba embarazada. Lo llevan a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en Campo de Mayo, nunca más apareció. Mi madre empieza a acompañar en ese momento a la madre de Pancho, como le decíamos nosotros, a recorrer cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, tratando de obtener alguna información, como hacían todas las madres, sobre sus seres queridos. Ahí empieza a formarse ese movimiento que en ese momento fue incipiente, de madres de Plaza de Mayo, que buscaban alguna respuesta respecto del paradero de sus seres queridos, porque los habeas corpus daban todos rechazados, no tenían ninguna información. Después me secuestran a mí, el 13 de junio de 1977. ¿Vos también fuiste secuestrada? Yo también fui secuestrada cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Fui llevada también a un campo de concentración donde permanecí casi 4 meses, brutalmente torturada. Y bueno, estando ahí, mi hija, el embarazo prosiguió y 4 meses después me dejan en libertad. Antes de eso, mi madre intensifica su búsqueda. Después me contaba que iba por la vida como un autómata, que solo pensaba
digamos, en la falta de su hijo, como le pasaba a las madres, porque Claro. la desaparición era eso, era Así un no es. lugar, era como si se los hubiera tragado la tierra, nadie sabía dónde Andaban estaban. deambulando. El jefe de la dictadura, Videla, decía, los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, y ese era el efecto de la desaparición, entre los que estábamos en el fondo de la tierra y entre quienes los buscaban, que eran los familiares. Así es como nace el movimiento de Madres de Plaza de Mayo. Cuando a mí me dejan en libertad, nosotros salimos del país, mi mamá nos acompaña, a mí y a Mabel. Que es tu hermana. Que es mi hermana, primero salimos nosotros, después ella viene a Brasil a traer al nene, a mi sobrino, a Carlitos. Ahí fue la última vez que la vimos. Nosotros nos refugiamos en Suecia, que fue el primer país que nos dio asilo. Y ella volvió a la Argentina, volvió a las madres junto a sus compañeras. Las madres le dijeron, ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dijo, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Lo que daba cuenta de una lucha que había dejado de ser una búsqueda individual solamente y se había convertido en una lucha colectiva. Y además también daba cuenta de la posición de ética y de dignidad de una mujer grande, ¿no? De su envergadura, de su estatura. Bueno, ¿y ahí la apresan a ella? Bueno, ahí el 8 de diciembre de 1977. 8 de diciembre. El 8 de diciembre, Mirá, el Día de la Virgen, cuando estaban en una iglesia, justamente la iglesia de la Santa Cruz, juntando fondos y firmas para publicar una solicitada, una de las primeras solicitadas grandes que iba a salir en un diario de la Argentina, el diario La Nación. Se habían juntado, congregado las madres y familiares en distintos lugares. ¿De qué año, más o menos? De 1977, diciembre de 1977. Alfredo Astiz, un represor de la Armada Argentina, de la Marina, se había infiltrado en el grupo de las madres bajo el seudónimo de Gustavo Niño, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido, y a raíz de toda esta infiltración y este trabajo de inteligencia, eligieron a qué madres iban a secuestrar, que eran las madres más formadas, las madres que de alguna manera lideraban el movimiento. Secuestraron en un operativo el 8 y 10 de diciembre a 3 madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflores de Vincenti y Esther Balestrino de Cariaga. Secuestraron a 2 religiosas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet, y a un grupo de familiares y militantes políticos. Fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fueron brutalmente torturados, y pocos días después fueron arrojados con vida al mar. Fueron arrojados con vida al mar en los llamados vuelos de la muerte. Esa fue la solución final que encontró el terrorismo de Estado en la Argentina para deshacerse de los cuerpos de los desaparecidos. Y esto está comprobado, me contabas, Ana María, porque increíblemente se encontraron los restos y se hizo todo el estudio, digamos, ¿verdad? Efectivamente. Y a través del estudio se sabe la forma, digamos, en que murieron. Exactamente. ¿Verdad? En el año 2005 el equipo argentino de antropología forense exhumó cuerpos que estaban enterrados en un cementerio de la costa, del Partido de la Costa de la Argentina, en General Lavalle. Habían aparecido en diciembre, habían sido enterrados ahí, y en el año 2005 se identificaron 5 cuerpos. El procedimiento de identificación es extrayendo ADN de los familiares con vida y comparando ese ADN con el ADN extraído de los huesos. Y además, el estado de los huesos, de múltiples fracturas, daban cuenta de la posible causa de muerte, que era el impacto con la caída al mar, porque el mar funciona en ese como una superficie sólida. Eso fue un hecho de una importancia increíble, de una fuerza simbólica sin precedentes para la historia del movimiento de derechos humanos en la Argentina, de la lucha por memoria, verdad y justicia, porque esas madres que eran un emblema habían aparecido las 3 juntas, como si después de muertas siguieran dando testimonio a través de sus huesos de cuál era el circuito mortífero, cuál era el circuito del terror, el secuestro, el paso por un campo de concentración y la muerte, y los vuelos de la muerte. Ahora, ¿en qué momento de esa vida, digamos, se relaciona el padre Jorge, en ese entonces no era ni sacerdote, con tu madre? A ver, porque siempre hace referencia, obviamente, a tu madre. Bueno, los momentos de la vida que además no son casuales, son causales y que tienen hilos conductores, ¿no? Mi mamá era bioquímica farmacéutica y era jefa de un laboratorio ubicado en Ascuénaga y Santa Fe, en Barrio Norte, en Buenos Aires, y él era
un técnico en laboratorio y también ya había empezado a estudiar para ser seminarista y estando en el laboratorio, él cuenta, hay anécdotas que él cuenta que la admiraba mucho y que ella le enseñó la seriedad en el trabajo. Hay una anécdota que cuenta, públicamente la ha contado y además nos la volvió a contar en esta ocasión. Nos dijo que él, en determinado momento, ella le había dado a hacer unos análisis y que él traía los resultados, tomando los resultados anteriores, porque todos daban... más o menos igual. Daban similares, y que ella le dijo que no, que las cosas había que hacerlas bien. Y bueno, efectivamente... Fue todo un aprendizaje para Fue todo un aprendizaje. Pero aparte políticamente, dice que hablaba mucho con tu madre. Políticamente discutían, debatían. Claro, imagínate tener una escuela como la de tu madre. Digamos, exactamente, que dijo que... no solamente, digamos, los conceptos políticos, sino que tenía la calle. Una intersección entre la teoría y la práctica, ¿no? Y que le debatían sobre la realidad nacional e internacional, cuestiones que... Y además... mucha avidez de su parte para hablar de estas Pero es cuestiones. impresionante cómo él se acuerda constantemente de ella, ¿eh? Sí, la verdad que es impresionante porque él se ve que marcó su vida, ¿eh? Él nos dijo, esta vez de nuevo, nos dijo, fue la mujer que me enseñó a pensar. Si vos me preguntás en este contexto, ¿quién era tu madre? Yo te diría, según el Papa, la mujer que le enseñó a pensar. Evidentemente dejó una huella, una impronta, una marca en su vida que yo creo que tiene efectos hoy en este recorrido latinoamericano que está haciendo el Papa también. Seguro, así que tu madre está en este recorrido. Seguro, ¿eh? Sí. Bueno, esta es la foto que nos trajo Ana María, ahí está. No sé si me dijeron que lo pongo acá o dónde, ahí está. Mostranos, a ver, tu madre es, espera, de este lado, es esta. Exactamente. ¿Verdad? Esta es tu madre. Sí. Fíjense qué hermosa mujer, aparte de inteligente y comprometida. Y el padre es este. Está acá, ahí está, el más alto de todos. El joven de 17 años, Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio, ahí está, y la madre. Tenemos otra fotografía más, espera un ratito, para poder conocerla. Acá está el padre, la madre y las tres niñas, las tres hermanas. Y la última foto, que es la de ella. Fíjense qué hermosa mujer. Miren lo que era para su época, qué preciosa. Lindísima, 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 como ser humano, como todo. Bueno, y esta fue otra de las sorpresas que tuvo el Papa, así como, no es lo mismo que la hoz y el martillo y la cruz, pero bueno, pero sí una intersección, ¿no? Entre una joven que venía de orientación marxista y él con sus ideas religiosas, con esa impronta, y le hicimos un cuadro muy lindo con apliques de alpaca. Y le entregaron le entregamos esta foto de regalo, un cuadro, entonces miró y lo primero que dijo, esta es Esther, señalándola a ella. Pero había sido que la frecuentaba mucho, aparte, digo, en el laboratorio, porque conocía, o sea, le conocía a ustedes, o sea, digo, vos sos fulana, mengana, ¿y qué pasó con Esther, la otra hermana? Claro, exactamente, él se acercó y nos preguntó, vos sos, yo le dije a Ana María, mi hermana Mabel, que estaba también con nosotros, se presentó, y dijo, falta Esthercita, que es la más grande, que lleva el nombre de mi madre y que seguramente él la conoció más, porque fue la primera, era la más grande, se acordaba de todo lo vivido en relación a mi secuestro, ¿Se acordaba a mi de todo desaparición, eso? Sí. me dijo, yo me acuerdo todo, tu mamá me lo contó en detalles, eras muy jovencita, me dijo. Me contabas, fuera del aire, que también, que evidentemente tenían mucho trato, porque tu mamá... como se hizo acá también en la época de la dictadura, que allanaban las casas y teníamos que esconder todos los libros. O sea, los libros marxistas estaban prohibidos, ¿verdad? Y los teníamos que tener, digamos, en doble fondo o escondidos, etc. Y me contabas que eso pasaba allá también y que como sabían que podían allanar la casa, una vez le pidió tu mamá al hoy Papa Francisco que le ayuda a esconder esos libros. Exactamente, y no eran 2 libros, era una biblioteca, una pared completa de libros, y él se los llevó al Colegio de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, se llevó los libros, esa fue otra situación muy importante, sobre todo para esa época, y después también fue quien autorizó, cuando recuperamos los restos y los identificamos, poder, al decir de los fieles de la iglesia, sembrar esos restos en la última tierra libre que sus pies pisaron. En ese momento, porque esa fue una iglesia solidaria,
Digo, hay que aclarar también que la jerarquía eclesiástica fue cómplice de la dictadura en la Argentina. Así es, lastimosamente. De hecho, cuando el Papa Francisco, en este recorrido latinoamericano por la Patria Grande, pidió perdón en nombre de la Iglesia, nosotros en este encuentro le dijimos que ese pedido de perdón también tenía que ver con lo que había sido la represión del terrorismo de Estado en la Argentina por esta complicidad de la jerarquía eclesiástica. Por ejemplo, en el robo de bebés, todavía hay que abrir los archivos y poder identificar quiénes tienen todavía hoy a estos jóvenes adultos que tienen cambiada su identidad, que nosotros decimos que son los desaparecidos con vida. Y también los curas estaban presentes aliviando el alma de los represores cuando arrojaban a la gente viva de los aviones, ¿no? De todo esto hablamos con él, fue realmente un encuentro muy importante y él fue quien autorizó, también hablábamos, yo le pregunté si se acordaba de cuando había sido el secuestro de ella, de su amiga, de su compañera, y nos dijo que en un principio lo que más supo fue de las dos religiosas francesas, porque era miembro de una congregación que vivían ahí y además tuvo mucha difusión. Que después vio el nombre de ella y cuando nos lo contó se agarró la cabeza. Y bueno, fue todo muy fuerte. Y ahí fue él el que autorizó, me decías. Él autorizó, sí, fue el hijo de Mari Bianco a verlo y él recordó a nuestra madre, dijo que era un honor autorizar eso. ¿Qué autorizó qué? Autorizó enterrar los restos de ellas en el solar de la memoria de la iglesia Santa Cruz, donde hoy descansan, y que eso, si uno pero piensa... qué casualidad, que sea él, imagínate vos, en ese momento, arzobispo, ¿verdad? Porque es por eso que le tocó a él, digamos, ¿verdad? Sí. O sea, las vueltas de la vida, ¿verdad? Entre la historia de tu madre y el Papa. Imagínate, o sea, le tocó a él otra vez, a esa mujer que admiraba, que le enseñó a pensar, que le tocó autorizar, y lo hizo obviamente, porque claro, hoy día, como hablábamos con Ana María, y padre, en todo caso te pregunto, digamos, no es que cualquiera, digamos, puede ir y enterrar sus huesos en la iglesia, digamos, sus restos, no, o sea, normalmente hoy día, aunque antes se usaba eso, pero hoy día, digamos, tienen que darse ciertas condiciones para que la iglesia autorice, ¿verdad?, a que los restos de una persona puedan ser enterrados en una iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la catedral tenemos a Monseñor Benítez, ¿verdad?, que fue enterrado, pero las iglesias antiguas tenían sus criptas, tenían lugares prácticamente subterráneos. Cuando uno va, por ejemplo, a la Basílica de San Pedro, tiene entradas en los subterráneos y por niveles están los cuerpos de los papas, ¿verdad? Sí. O sea que es una autorización especial la que una autorización especial, pero últimamente no se estila tanto, de lo contrario también estarían... Exacto. Hay iglesias que sí están más preparadas para eso. O sea, digo, cómo hizo una acepción realmente el padre Bergoglio en ese sentido, ¿verdad? Y llama mucho la atención justamente o sea, se nota su cercanía. Su cercanía y su afecto hacia hacia tu madre. Sí, nosotros justamente fue muy importante en relación a la importancia de la inscripción simbólica para la desaparición. Mi padre murió en el año 2000 sin saber cuál había sido el destino de su mujer, de su compañera, de tantos años de su vida. Nosotros esparcimos las cenizas de él en el río en un intento de juntarlos porque ya había denuncias de que fue ahí donde y pusimos ahí y lo invitamos al Papa a visitar. El año que viene aparentemente viene a la Argentina, así que lo invitamos a visitar este lugar, a recibirlo con nuestra familia y a leer el epitafio que pusimos en ese lugar, que es donde mi papá habla de ella con mucha admiración. Dice: en nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo. En su corazón generoso nunca ha guardado ningún secreto para mí, salvo el de dónde he podido sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta belleza para su alma. Ay, que es un poco, creo, lo que el Papa piensa de ella también. Qué sensacional. Bueno, una historia realmente fabulosa y muy vinculada, digamos, a toda la lucha también del pueblo paraguayo. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa. Ya sabes que todos juntos podemos cambiar la realidad de niños, de miles de niños y niñas de nuestro país. Comprando un neceser de UNICEF en Pharmacenter por solo guaraníes 10.000, ya estarás ayudando a mejorar el desarrollo de la primera infancia en Paraguay.
Compra un neceser para guardar tus cosméticos, los elementos de higiene o tus medicamentos. Encontralos en todas las sucursales de la cadena Pharmacenter. Pharmacenter, ya sabes, nos cuida. Bueno, llegó al Paraguay el Samsung Galaxy 6 y Galaxy 6 Edge. Acá está, ¿dónde muestro? ¿En cuál de las cámaras? Ahí está. Precioso, ya sabes. El diseño fabuloso, pero los nuevos Samsung Galaxy S6 y S6 Edge vienen con un increíble sistema de carga rápida. Fabuloso realmente. Adquirí tu Galaxy S6 y S6 Edge en tu operadora favorita o en venta en todos los locales autorizados por Samsung Paraguay. Para conocer más, ingresa en la fanpage en Facebook de Samsung Paraguay. Acá está. Preciosísimo. Sí, hago así. Miren lo que es, aparte, la nitidez de la imagen. Impresionante. Bueno, ahora sí, brevísima pausa y enseguida volvemos. Paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Utiliza los servicios de la CEU y participa del sorteo de 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sorteamos 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro, televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares split de 12.000 BTU, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en www.cu.co.py. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Serial Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. En Joseph, vive la experiencia. ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apurate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. ¿Jazmín? Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Pharmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Pharmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Pharmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Genial. Pharmacenter te cuida. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. Barrio
Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Bueno, aprovecharlo y que no pase de largo. Porque, atención, socios de Cooperativa Universitaria, ahora tenés la oportunidad de lograr el sueño de la casa propia con los créditos de la AFD para la vivienda, con una tasa del 7.5 y 9.5% anual, la más baja del sistema y a 20 años de plazo. Para más informes, comunícate al 61 70 000 o al 0800, aparte, 11, aparte, 4100. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Bueno, ¿sabés cómo te podés proteger todo el año? Claro que sí, con Apelsin C vitamina C de 1 gramo. Apelsin C vitamina es importante para estimular las defensas y también prevenir los síntomas de decaimiento físico y mental. Apelsin C vitamina no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C vitamina en su presentación de 20 tabletas con sabor a naranja. Apelsin C vitamina, calidad FAPASA. Bueno, lo mejor para tu fiesta, ya sabes, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, ¿eh? Teléfonos de Confitería El Molino, 021 22 53 51, 021 20 40 31 y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, nuevo lanzamiento, hablando de Caacupé, que dentro de un ratito vamos a ver y a escuchar lo que fue la misa en Caacupé, el nuevo lanzamiento de la Loteadora Inmobiliaria S.A., Colinas de Caacupé 2. Ubicado en el casco urbano y a metros de la Basílica de Caacupé, con acceso sobre ruta a Cabañas, a pasos del Poder Judicial y al lado del futuro Ministerio de Defensa Pública. Lotes en cuotas y con energía eléctrica para vivir ya. Consulta al 443-600 o al asterisco lote. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura de la vida. Bueno, padre, qué impresionante la vitalidad del Papa, que yo les estaba contando que me fui a León Condú nada más y ya salí cansada. Él ya venía de otras actividades, continuó después del León Condú y venía de una gira por otros países que no descansó ni un poquitito. La vitalidad es casi milagrosa, ¿verdad? Y hay que considerar que es una persona súper entregada, entonces aparte de seguramente la vida disciplinada, de levantarse a una hora, dormir a una cierta hora, alimentarse bien, etc. También toda la experiencia espiritual que hace que la persona pueda realmente rendir más. Es un milagro, es ciertamente un milagro. Sí, y después también otro milagro fue el tiempo. El tiempo fue... Porque estaba, pero así, a mí me recontra aseguraban en meteorología y entonces yo me acuerdo que dije en la radio, le dije a mis compañeros, bueno, le digo yo, pero puede suceder un milagro, pero diciendo
Y dicho y hecho, sucedió un milagro, porque era impresionante los días de las misas masivas, como la de Cadacupé y la del Ñuguazú. Un día espléndido. Muchísimo se rezó. Y me dijeron... ¿En serio me decís que se rezó para que no llueva? Para que no llueva. Se rezó muchísimo. Y me dijeron que el temporal pasó cerquísima de Ñuguazú. Sí. Pero con todo eso, ahí había mucho barro también, ¿verdad? No, bueno, ya sé, pero de cualquier manera, sí, de cualquier manera pasó cerquísima. Sí. Y fue un gran regalo del Señor. Y sí. Yo considero los gestos, las palabras del Papa como una persona muy entregada, y me hace recordar nomás una experiencia que nosotros habíamos comunicado en una ocasión. Es un morir y resucitar constantes. Verle a este Señor con su edad tan entregado, tan lleno de amor de Dios, ¿cómo puede generar tanto? Porque seguramente es el líder más influyente en el mundo entero en la actualidad. Y todo lo que genera, todas las personas que pasaban cerca lloraban, las personas se emocionaban, gritaban, saltaban, no sabían cómo iban a reaccionar. Y en todas partes él repartiendo bendición. La palabra bendecir es una palabra conjunta, decir el bien. Y cuando Dios lo dice, se concreta, se realiza, porque Dios no miente, Dios no habla de balde. Siempre cuando Dios habla, se materializa. Y Dios bendice, Dios dice el bien a través de su representante principal, que es el Papa, la cabeza visible de la Iglesia actualmente. Y bueno, es la bendición de Dios que hemos recibido a través del Papa Francisco, y eso se materializa, se realiza. El Paraguay realmente recibió una gran bendición con su presencia, con sus gestos, con sus palabras, y esto va a tener tendrán consecuencias favorables en todo sentido. Y a través de este acontecimiento nosotros, podríamos decir, hemos exportado talento, hemos exportado calidad de persona, hemos exportado educación, hemos exportado... El mundo entero pudo valorar a nuestro país a través de la organización. La gente de la prensa estaba encantada, la gente de la prensa internacional, por la calidad y la calidez que se planteó desde la organización y los recursos humanos que nosotros teníamos en la Conmebol, ahí en el centro de convenciones. Y son tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos decir, un Papa cercano, un Papa del pueblo. La gente le sentía su papá, sentido de pertenencia. Todos le querían ver, personas católicas, no católicas, personas creyentes, no creyentes. Todos le querían escuchar, la gente de la prensa atenta. Entonces, yo pienso que va a generar un impacto súper positivo en la economía, en la política, en las organizaciones sociales, en el mundo de la iglesia, en el arte, en todo sentido, porque sus palabras realmente llegaron hondo en el corazón de todo el pueblo paraguayo. ¿Qué te dijo el Papa? ¿En algún momento, digamos, él hizo alusión a esa gran obra o no? Yo le encontré a él ya cuando se despedía. Era la tercera vez que el presidente Carter trataba de presentarme. La primera fue ya cuando llegó el Papa. Ajá. Y bueno, me dijo pero yo siempre quería saludarlo al Papa con el equipo de gente que trabaja conmigo, ¿verdad? Ajá. Y bueno, todas las veces la gente... invadía el lugar, yo no quería atropellar porque siempre había un niño de por medio, no era atropellar, y en la tercera se dio. Ahí ya en la despedida del aeropuerto, ahí el presidente me dijo, bueno, te vas a quedar en esta sala donde yo lo voy a recibir, y me colocó ahí en un lugar donde ya no pueda... Bueno, y fueron 2, 3 palabras las que me dijo, pero no dijo suficiente, porque cuando el presidente Carter, él enseguida se dirigió a la gente que estaba trabajando conmigo siempre, que estaban todos con la remera de Paraguay, y ya le estaba diciendo al presidente que eran el equipo que trabajó para el retablo, y que llegué yo en ese momento ahí y me dice, emocionante, y yo le traté de explicarle que lo de los cocos, y me dijo, sí, visto. Y vi también que todos esos maíces estaban atados. Entonces ahí yo me di cuenta que él ya conocía bien lo que yo le quería explicar. Claro. Con eso me dijo, emocionante, visto cómo estaban todos atados esos maíces.
y que vio también los pocos todos escritos. Bueno, a mí lo que, aparte de que me emocionó esa obra, sinceramente, bueno, me pasa con Tañarandí también cuando lo pasamos y realmente es impresionante la obra que, no solamente en lo artístico, sino de cómo logra a través del arte, Coqui, unir a toda una comunidad, digamos, en torno al arte. Y, como se dice normalmente, las contradicciones del sistema. Porque en un momento dado la Iglesia, o sea, en una parte de lo que era Tañarandí, o sigue siendo en realidad, la Iglesia no hacía sus procesiones paralelas, etcétera, en el sentido que era un poco crítico a lo que hacía Coqui en San Ignacio. Coqui, así era, ¿verdad? Al principio a la Iglesia no le gustaba, le parecía muy profano, algo así lo que... No, la verdad que el primer cura párroco que me tocó cuando yo empecé no estaba con ganas de seguir en lo que yo estaba haciendo. Él me dijo de que esas cosas eran a pura alienación. Que eran pura alienación. La religiosidad popular. ¿Y quién era ese padre? El padre Pepe Ortega. Ajá. Pero me explicó en muy buenos términos, casi me convenció, porque decía de que eso, lo que el Evangelio busca es la liberación de la mente, de que la gente despierte conciencia de su situación. ¿Y por qué lo era en el tuyo era año alienante? 92. Y porque son cosas que distrae, decía, que retarda Y yo, sin embargo, no encontraba otra forma de hacer arte con la gente y de mover la creatividad que la religiosidad popular. Exacto. Y entonces, seguía haciendo... Seguía haciendo y bueno, por otro lado, entonces el Consejo Parroquial de San Ignacio tomaba eso como un desafío, ¿verdad? Hasta que vino el padre Canillas como párroco. No, como provincial de los jesuitas. Provincial. Y fue a visitarme y a enterarse de qué es lo que estaba haciendo. A partir de ahí, lógicamente, ya eso hace muchos años, creo que se aclaró que Por eso me encantó también, porque realmente es una forma de reivindicar lo que hizo Coqui. Que fíjate vos que la Iglesia, que en un momento dado, porque no habrá sido locura del curita nomás, digamos, o sea, evidentemente la Iglesia no le gustaba lo que vos hacías, ¿verdad? Y qué contradicción o qué increíble, ¿verdad? Que después sea el trabajo de Coqui y la gente de San Ignacio, ¿verdad? Que se use en un altar o retablo del máximo jefe de la Iglesia. O sea, lo que fue criticado por la Iglesia o quiso interrumpir la Iglesia, después de unos años fue, digamos, la tarea y el trabajo para el máximo jefe de la Iglesia. O sea, de verdad fue una especie de reivindicación de un error, sin lugar a dudas. La verdad que no fue una prohibición absoluta, sino de que él no tenía interés, y eso fue una mala señal para el resto de la feligresía, que entendía de que si el cura no se iba a esa procesión era por algo. Entonces ahí estaba señalado yo como el hereje, una especie de hereje demonio de la... Sí. Bueno, pero de todas maneras te convertiste realmente para nosotros y para la Iglesia ahora también, porque evidentemente el Vaticano y todo te lo dieron, así que tuviste el reconocimiento no solamente de la Iglesia, de la población, y realmente te diré que del mundo, porque fue admirada tu obra y la de todos los san ignacianos, se diría, ¿verdad? Sí. En el mundo, porque recibiste llamadas de todos lados. Así es. ¿Verdad? Sí, para felicidad nuestra tuvimos esta oportunidad ¿Hasta inmensa. cuándo se queda la obra, el altar? Hasta mañana es el último día de visita. Ay, mañana el último. Mañana va a haber un concierto. Va a haber un concierto donde va a estar Sarán, va a estar Ricardo Flecha. Estamos preparando un festival, un concierto para mañana. Ajá. Y mañana es el último día en Barahona. Es el último día que va a estar ahí a disposición de todos. Y esperamos que justamente participen una cantidad de gente. Ahora toda la el tema gente con la lluvia, ¿será que puede estar lloviendo en este mismo instante? Nosotros ya estamos acostumbrados a la lluvia. Tuvimos 3 días que estábamos desesperados que iba a llover. Todos los informes nos decían que iban a llover los 3 días que estaban. Inclusive el calendario Bertoni dice que iban a llover esos días y no llovió. Así que la lluvia para nosotros ya no es un desafío. No es nada.
un impedimento. ¿Qué más tenemos, Jenny? Tenemos parte de la misa de Cacupeño, Guazú, presidida por el Papa Francisco. Escuchemos. Quisiera referirme de modo especial a ustedes, mujeres y madres paraguayas, que con gran valor y abnegación han sabido levantar un país derrotado, hundido, sumergido por una guerra inicua. Ustedes tienen la memoria, ustedes tienen la genética de aquellas que reconstruyeron la vida, la fe, la dignidad de su pueblo. Dios bendiga y aliente la fe de ustedes. Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. ¿Cuánto bien podemos hacer si nos animamos a aprender este lenguaje de la hospitalidad, este lenguaje de recibir, de acoger? Cuántas heridas, cuánta desesperanza se puede curar en un hogar donde uno se pueda sentir recibido. Hay un mal que poco a poco va siendo nido en nuestro corazón y comiendo nuestra vitalidad: la soledad. Dios nunca cierra horizontes. Dios nunca es pasivo a la vida, nunca es pasivo al sufrimiento de sus hijos. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Que con la ayuda de María, la Iglesia sea casa de todos, una casa que sepa hospedar una madre para todos los pueblos. Queridos hermanos, les pido por favor que no se olviden de rezar por mí. Yo sé muy bien cuánto se quiere al Papa en Paraguay. También lo llevo en mi corazón y rezo por ustedes y por su país. Bueno, maravilla, realmente. Bueno, teníamos más, pero ya se nos recontra va el tiempo. A vos como sacerdote, ¿qué te dejó la visita papal o cuál fue el mensaje más dirigido a la Iglesia, al accionar de ustedes, padre? A mí me interpeló muchísimo los gestos del Papa, las actitudes del Papa, una persona súper sencilla, cercana a la gente, una persona concreta, directa, no da rodeos para decir las cosas, con una mente abierta y clara, sabe bien lo que quiere y sabe hacia dónde enfocar, se sabe comunicar, por eso la gente de los medios de comunicación están detrás de él siempre. Y bueno, me interpeló muchísimo su entrega. Eso que dije hace rato, su morir y resucitar constantes, porque yo también tuve un desgaste muy grandioso en toda la preparación desde que comenzamos a trabajar. Teníamos más de 10 subcomisiones que estaban a mi cargo, todas las subcomisiones a nivel nacional, y bueno, una de ellas era la liturgia que trabajamos ahí, el tema del altar, de todas esas cosas, y el coro y cosas así. Y era un desgaste enorme, pero siempre con esa esperanza de que se va a ver la luz, se va a poder ver la vida, y eso es lo que él comunicó, ¿verdad? Comunicó a todos nosotros que hay que seguir luchando, que nuestra vida tiene sentido y que más allá de los sinsabores que uno pueda pasar, de los conflictos momentáneos o de las dificultades pasajeras que encontremos, existe un mundo mejor, y hacia ese mundo mejor nos vamos. Un Papa sumamente humanitario, un Papa que se juega por la persona humana, por la dignidad de la persona humana y sobre todo por los pobres. Me interpeló muchísimo. Yo le recibí en mi parroquia al padre Pepe Di Paola, que es un sacerdote que trabaja en las villas, y vinieron los hermanos argentinos de la villa ahí a trabajar con nosotros, a estar en la parroquia. Les hospedamos y él me estaba contando y me interpeló también cómo él se entrega mucho a la gente pobre, ¿verdad? Cómo trabaja con ellos. Y me estaba diciendo cuánto amor le tiene al Paraguay, a los paraguayos, a la mujer paraguaya, pero sobre todo a la Virgen de Cacupe. Y me dijo, en el año 2000, en el jubileo 2000, eso creo que nunca se comunicó, le consagró a la Arquidiócesis de Buenos Aires a la Virgen de Cacupe, porque Juan Pablo II había pedido para consagrar a la Virgen en ese año
a las diócesis, ¿verdad? Y en ese año él le consagró a la Virgen de Caacupé. Bueno, entonces es una anécdota impresionante. Sí. Para nosotros lo más importante, por ejemplo, la misa de Caacupé, un medio llama y dice, la misa papal en Caacupé impactó al mundo católico. Impactó al mundo católico. O sea, la precisión, la gente, la energía y por supuesto a nosotros el hecho de que Su Santidad se haya referido a la mujer paraguaya, todos nosotros recordamos a nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, nietas. Ahí está representada todo lo glorioso de la mujer. Sin lugar a dudas. A ver lo que quieras decir. Te despedimos porque mañana viajas. Sí, mañana me voy y bueno, lo que puedo decir, además de agradecerte compartir este momento y reconocer todo lo que han trabajado, lo importante que fue recibirlo al Papa con esta obra de arte, con todo este esfuerzo del pueblo paraguayo, que se lo merece, un pueblo postergado, como dijo el Papa, un pueblo sufrido por la guerra de la triple infamia, como le decimos nosotros, y por eso reconoce como reconoce a la mujer paraguaya, y esa gloriosa mujer paraguaya, ¿dónde la encuentro yo? En el discurso del Papa, cuando habla de los más vulnerables, de los pobres, los más necesitados, cuando habla de que este sistema, digamos, si no va acompañada de la liberación política, de la liberación económica, no resuelve el problema de la gente, y creo que en eso es donde coinciden estos discursos, ¿no? El discurso de esta mujer de la que él aprendió a pensar y el discurso de un hombre que está llevando la religión de nuevo, digamos, estableciendo lazos con los pueblos, llevándola a los pobres, diciéndole ustedes son el futuro, ustedes son los que se tienen que comprometer con el cambio. Y me parece que esto es importante porque es comprometerse con la realidad de su época, con los más pobres, y esos son los postulados de la religión y también los postulados de Esther. Un placer de haberte conocido, en serio, de verdad. Y que tu madre indirectamente, efectivamente, estuvo con nosotros y con nosotras también. ¿Poqui? La experiencia más importante de mi vida, con seguridad, los 3 días más jubilosos que he pasado también. Haberle cruzado 3 palabras fue suficiente, me llenó el corazón y la convicción de que el arte y la religiosidad popular es un emprendimiento que vamos a seguir trabajando para fortalecer las raíces culturales de nuestro pueblo. Gracias, Poqui, de verdad. Gracias por hacernos sentir tan orgullosos, de verdad. Bueno, ahora sí me despido, pero antes, Incabril presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Espanta mosquitos y moscas, cuida tu familia. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Bueno, ya sabes que en Reca vas a encontrar todo para tu empresa, Los merchandising, regalos empresariales, uniformes. Padre Cardoso, 704 esquina Teniente Ruiz. Teléfono 021-226-712. www.reca.com.pi. Bueno, y 4P, primera empresa paraguaya de plásticos para aplicaciones industriales. 53 años de trayectoria trabajando para las mejores y grandes empresas del país. Cuenta con 4 líneas: caños, los films, el soplado, o sea, los envases de plástico, y el inyectado, que son las tapas de plástico. Calidad paraguaya con altos estándares tecnológicos según normas internacionales. Contacta con 4P al 500-337-0981, 456-337 en www.4p.com.pi. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos volvemos a encontrar el miércoles acá por Red Guaraní a las 22 horas y de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muy buena noche para todos ustedes. Y no dosifiques los placeres y puedes derrochar. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente.
Apelsin C, vitamina, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos